Dios me le guarde en este día precioso que el Señor nos ha concedido. Es una bendición de parte del Señor estar nuevamente con ustedes en esta escuela dominical en este día. Que el Señor, le pedimos al Señor que nos ministre en una manera poderosa, como siempre Él acostumbra hacerlo. Él acostumbra bendecirnos, ¿verdad? Pero lo bueno del Señor es que la bendición cada día es mayor y mayor. Tenemos una bendición linda en esta palabra en el día de hoy, la lección número 22. Ya se está acabando el expositor, las lecciones de este expositor, ya tenemos que estar con los pedidos nuevos de los expositores. Lección número 22. Dios restaura a su pueblo. Una lección bonita. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, amén, restaura, amén, a su pueblo, pero no solamente, amén, al pueblo de Israel. En este tiempo también nos restaura a cada uno de nosotros. No somos perfectos en nuestra naturaleza humana, cometemos faltas, errores, pero el Señor, cuando venimos ante su presencia con una actitud de arrepentimiento, amén, Él restaura nuestra vida, Él nos perdona y tira a lo profundo de la mar aquello que no, amén, le agrada. En esta hora le damos gracias al Señor, como le dije una vez más, y le pedimos al Señor que en este día nos dirija en todo lo que vamos a hacer. Oramos al Señor. Amantísimo Padre Celestial, Dios eterno, en esta hora en tu presencia estamos reconociendo que eres nuestro Dios, nuestro Señor, y en esta hora te pedimos, Padre amado, que Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios nos revele el corazón del Padre, que esta palabra en este día pueda, Señor Jesús, el efecto por la cual tú la envías, podamos recibirla y atesorarla. Vivir conforme a tu palabra este tiempo que necesitamos, Señor, más de ti. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a atesorarla y ayúdanos, Señor, a aplicarla en nuestras vidas y podamos vivir conforme a esta tu santa palabra. Bendice a mi hermano Héctor, que Jehová Dios juntamente estaremos exponiendo esta palabra, este estudio en esta mañana, y bendice a cada uno de nuestros hermanos en este día. Bendice cada uno de los hermanos de Torre Fuerte, bendice a la familia pastoral en este día, el pastor, la pastora, bendice y a su familia de igual manera, en una manera poderosa en esta mañana. En Cristo Jesús, amén y gracias. Mi hermano Héctor. Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga a los hermanos y amigos que nuevamente en este día para tener nuestra escuela dominical. Muchas bendiciones. Sé que este estudio número 22 será de muchas bendiciones para cada uno de nosotros. Esta es una lección que creo que ha ministrado nuestra vida, nuestro corazón, de cómo Dios restaura a su pueblo en medio de los tiempos difíciles. Vamos a ver qué nos dice la palabra en el día de hoy. Como estamos estudiando en este expositor, estamos estudiando los profetas menores. En este día le tocó a Sofonías, un libro que quizás no es muy citado de parte de quizás los predicadores, los evangelistas, pero sí es un libro que tiene poco escrito, pero es riquísimo. Nos enseña muchas cosas que sucedieron con el pueblo de Dios, y es una palabra que podemos ponerla en acción hoy en día de las cosas que están sucediendo, que Dios sí, en medio de la dificultad, en medio de las cosas, Dios puede restaurar a su pueblo. Gloria a Dios. Así que en este día vamos a estudiar a Sofonías 3, del 9 al 17. Esa es la base bíblica que vamos a usar en este día. Los objetivos de esta clase, gloria a Dios, en este día. Hay unos objetivos en este día que están aquí, gloria a Dios. El primer objetivo de esta clase es saber que Dios envió a su pueblo un mensaje de advertencia por su rebeldía. Aquí vemos que Dios avisó a su pueblo, le dio un mensaje de advertencia. Dios no hace las cosas por hacerlas,
siempre Él nos advierte de lo que va a venir a suceder. Pero aquí vemos que el pueblo era rebelde, como dice aquí este objetivo número 1. El objetivo número 2, gloria a Dios, el objetivo número 2 es concientizar de la necesidad de vivir en armonía con Dios. O sea, cada uno de nosotros, hermano Tito, tenemos que concientizar esa armonía de vivir en armonía con Dios. O sea, tenemos que estar en paz, tenemos que estar en el mismo canal que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros, y tenemos que ser conscientes que sin Dios no podemos hacer nada. Sin Dios estamos totalmente perdidos. Es lo que quiere decir aquí este objetivo de esta clase hoy en día. Y el tercer objetivo es regocijarse porque en Dios tenemos oportunidad de restauración. O sea, aquí la palabra nos dice que primeramente tenemos que regocijarnos porque porque en Dios tenemos la oportunidad de restaurar. O sea, no importando la circunstancia, cuán difícil sea o qué magnitud quizá de pecado, como usted lo quiere llamar, tenemos que regocijarnos porque en Dios tenemos la oportunidad de restaurarnos. Cada uno de nosotros, los amigos que quizás escuchan en la programación, tenemos que regocijarnos porque todos tenemos la oportunidad de ser restaurada. Cada uno de nosotros, los que hemos servido al Señor, sabemos que hemos sido restaurados por el poder de su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y el pensamiento central, nuestro hermano Tito, con el pensamiento central. Sí, el pensamiento central, las reprensiones de Dios no son para destrucción, sino para restauración. Amén. Ese es nuestro pensamiento central en el día de hoy. Y podemos ver que el plan de Dios para con nosotros en este pensamiento central, que el Padre que ama a su Hijo lo reprende. Amén. Y el Señor de igual manera, cuando hay una reprensión, es porque ha habido una acción incorrecta que no ha sido agradable al Señor. Entonces la corrección viene no para destruirnos, sino para restaurarnos. Entonces cuando miramos esta palabra que es en el tema principal, Dios restaura a su pueblo, sabemos que Dios sigue, como hablaba al principio, Dios continúa restaurándonos diariamente en nuestras vidas. Continúa renovándonos, es otra palabra que puede aplicar, pero en el día de hoy es la palabra restauración la que estamos tomando en consideración. Es reparación. Entonces Dios repara nuestras vidas. Entonces cuando algo es reparado es porque está dañado. No se repara algo que no está dañado. Eso es lo primero. Lo segundo nos renueva. Hay una renovación en nosotros cuando hemos pasado por un proceso, amén, de reprensión. Hay un proceso de renovación. Ya hay renovación, lo podemos mirar en una manera un poquito ya diferente. No es ya que está roto o algo que no ha sido afectado, sino algo que necesita un update, está muy old fashioned, está muy viejito, hay que renovarnos. Nosotros tenemos que renovarnos en el Señor, y este pensamiento central en el día de hoy, necesitamos muchas veces romper estructuras religiosas en nuestras vidas y renovarnos en la palabra del Señor constantemente, ¿verdad que sí? Y es necesario un pensamiento central muy, muy, muy bonito en esta mañana. El texto audio, hermano Héctor y hermanos que nos escuchan, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Me gusta, aunque vamos a tomar en consideración de los versos bíblicos en la base del estudio en este día, pero me gusta esa palabrita que está ahí, el cual confía en el nombre de Jehová. Entonces hay que confiar
plenamente en Jehová, para que entonces, y cuando hablamos de confiar, estamos hablando de fiel, tenemos que ser fieles, amén, el cual confía, en la persona que confía en el nombre de Jehová, la persona que es fiel a Jehová, amén. Entonces ya más o menos vamos a tomar más en consideración este texto áureo. Quería aportar un poquitito en una palabra de las que hermano Héctor estaba aportando en una buena exposición que hizo en los objetivos. Amén. Entonces, quiero mencionar esa palabrita en el objetivo número 2, la palabrita armonía, ¿verdad? Concientizar que la necesidad de vivir en armonía con Dios. Entonces, ahí, hermano Héctor, quiero aportar un poquito más, porque tenemos que concientizar. Entonces, cuando nosotros concientizamos, analizamos, evaluamos, la palabra del Señor la tomamos como espejo y dejamos que la palabra del Señor sea la que nos concientice, podamos concientizarnos en la palabra del Señor y podamos, amén, vivir en algo. No podemos estar viviendo pleitos, no podemos estar viviendo como cuerpo de Cristo, viviendo con, digamos, fuera de lo que abarca lo que es la armonía, para no dar, hablar mucho detalle, porque se define prácticamente. Dios espera que como iglesia vivamos en armonía. Tenemos que dejar todo aquello que no, como iglesia, que no agrada al Señor. Y no solamente como iglesia, primeramente como iglesia, como familias. Como familias no podemos andar, tenemos que concientizar de que tenemos que andar en armonía, porque si no, no vamos tampoco a tener una iglesia que viva en armonía. Entonces estos objetivos son muy, muy importantes. Entonces ese de regocijarse, tenemos que entender que es un sentimiento profundo, intenso, amén, de satisfacción, de gozo y de alegría. Cuando es objetivo número 3, dice regocijarse porque en Dios tenemos oportunidades de restauración. Entonces es un sentimiento que se genera en nosotros, amén, intenso de satisfacción y alegría, sabiendo que el Señor nos restaura, amén, no solamente una vez, siempre que sea necesario y que nos acerquemos a Él, amén, con una actitud de humildad, una actitud de obediencia. Entonces, hermano Héctor, ya entrando a lo que es la base bíblica, tenemos que tomar un poquito, hermano Héctor, en consideración antes de entrar a lo que es el estudio. Estaba pasando, ¿qué era lo que estaba pasando en este tiempo? Sabemos que viene la caída luego de esta palabra, pasan varios reinados más, pasan prácticamente, esta palabra Dios se la da al profeta Sofonías. Si miramos en el capítulo 1, verso 1 de Sofonías, menciona que fue en el tiempo de Josías que él recibe esta palabra. Entonces ya luego pasan prácticamente 4 reinados más, donde es que Babilonia, o el Señor permite que Babilonia lleve, excité al pueblo de Judá y así lo lleve en cautiverio para eso del año 587 a.C., 500. El sitio comienza en el 597, si mal no me equivoco, comienza y ya lleva a la cautividad en el 587. Lleva antes de Cristo a la cautividad. Pero en el capítulo número 1, antes de entrar de lleno, en el capítulo número 1 podemos ver que Dios responde a Sofonías. Entonces todo con esta palabra, resumiendo este capítulo, todos han pecado contra mí. A los habitantes de Judá en el verso 4 del capítulo 1. Entonces dice, voy a destruirlos.
a los sacerdotes, a los que me adoran, pero adoran a otros dioses, a los que se apartaron de mí, a los hijos del rey, jefes principales. Y ahí comienza a detallar, me quedaba sorprendido, cómo el Señor detallaba cómo iba a ser el juicio y el castigo que le iba a dar, que iba a recibir este pueblo, que vamos a ver que ya luego, muchos años después, se cumple esta palabra, esta profecía. Entonces, hay algo que me llama la atención, que a pesar de esto, el pueblo siguió en su pecado cuando recibe esta palabra. En el capítulo 2, para resumir también una forma de resumen, el profeta convoca al pueblo a que se arrepienta delante de Dios. En el capítulo 2, verso 1, ya podemos ver cómo en el capítulo 1 recibe de parte de Dios qué va a suceder con el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, los israelitas. Pero vemos que ahora en el capítulo 2, vemos cómo el profeta comienza a decir al pueblo y dice, arrepiéntese delante de Dios. Hay una destrucción sobre toda la ciudad de Gaza y Asdón, Ecrón, los filisteos, mensaje para Moab y los de Amón, juicio sobre estos pueblos, a los etíopes los matará con mi espada, dice el Señor, a los asirios orgullosos, amén, pueblo orgulloso, pueblo cruel, también habrá ruina sobre ella, una ciudad que no agradaba a Dios, lo va a hacer que todos los que pasen la miren esa ciudad y se rían de ella, se burlen de ella. Entonces, ya aquí ya cambia, hermano Héctor y hermanos que nos escuchan, ya aquí cambia, porque no solamente había una palabra para Judá, sino también para los enemigos, amén, que se había levantado, también había una palabra de juicio y de destrucción para ellos también. Entonces, ya entrando aquí en el capítulo 3, para así poder entender, ya vamos a ir entendiendo lo que está pasando, que como el hermano Héctor menciona, son libros que casi no se predican ni se hablan de ellos. En el capítulo 3, del 1 al 8, porque comenzamos en el versículo 9, habla que mal te va a ir Jerusalén, en el verso 1, mal te va a ir Jerusalén por tu desobediencia. Entonces vamos a mirar que hay una desobediencia nuevamente, el pueblo está haciendo lo que no agrada a Dios y Dios le dice, lo que te va a sobrevenir Jerusalén va a ser malo por tu desobediencia, estás lleno de pecado. Entonces el verso 2, no aceptas consejo ni corrección. Mira qué rebelión tan grande, que no aceptaba corrección ni consejo. Y vemos una cosa aquí, haciendo un paréntesis, vamos a mirar que luego, bueno, ya eso va a ser entrando al estudio, no lo voy a tocar para no mencionarse dos veces. Entonces el verso 3, los jefes como los leones feroces y lobos atacan por la noche y devoran y destruyen. Los profetas son orgullosos, los sacerdotes ofenden mi santuario y no obedecen mis mandamientos. O sea que inclusive los sacerdotes no estaban cumpliendo con la Torá, con la palabra del Señor, no estaban cumpliendo, y el Señor hace mención de esto. El verso 5, yo estoy en ti, Jerusalén, para hacerte bien, no para hacerte daño, te trato con justicia. Entonces ya vemos que en el verso número 8 viene una palabra, porque cuando miramos, vamos a mirar, también va a ser ya entrando, hay una palabra que define esto, pero si el hermano Héctor no la toca, yo se la menciono, porque Dios, amén, manda juicio, hay un juicio, pero también hay una bendición, una restauración también. Y esto ya lo vemos aquí en el verso número 8. Yo estoy en ti, Jerusalén, para hacerte bien, no para hacerte daño. Te trato con justicia. Entonces, es una palabra que el Señor nos da en este día también a nosotros.
Dios desea lo mejor para nosotros como su pueblo, como sus hijos, pero tenemos que tener claro que la justicia de Dios se hace y Dios es un Dios justo. Yo he destruido naciones y ahí se estaba refiriendo ya a los enemigos que serían destruidos. Todo esto lo hice por ti, se le dice lo hice por ti, Jerusalén. Pensé que me obedecerías. Pensé que así me obedecerías y no tendría que castigarte, pero cometiste toda clase de maldad. Entonces vemos que el deseo de Dios era, amén, bendecirlos, cuidarlos, que se apartaran del pecado, pero el pueblo no lo hacía. Se acerca el día que vendré a castigarte. Cuando me enojo, soy como el fuego, voy a quemar toda la tierra. Entonces era una palabra fuerte de parte de Dios contra Judá, pero vemos como va ya varios años más tarde, vemos cómo se cumple la palabra, vemos cómo llegan, amén, y llegan a cautiverio allá en Babilonia. Marlos Héctor. Amén, sí, gloria a Dios. Así vamos ya a entrar en materia. Yo sé que el tiempo avanza, gloria a Dios. La primera parte de este estudio es una salvación asegurada. Ahí vamos a tocar la parte A y B, la vamos a juntar para así aprovechar el tiempo. La parte A dice trayendo purificación. La parte B dice quitando la vergüenza, gloria a Dios. Y eso se encuentra del 9 al 11. Voy a leer del 9 al 11, gloria a Dios, así para avanzar. Dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labio, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan como un consentimiento. Dice, de la región más allá de los ríos de Etiopía, me suplicarán las hijas de mis esparcidos, traerán mi ofrenda. En aquel día no será avergonzada por ningún de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu de tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerá en mi santo monte. Gloria a Dios. Aquí vemos en esta primera parte, gloria a Dios, que la primera parte A, vamos a tocar la parte A, que es trayendo purificación, cómo el Señor trae purificación. Y aquí Sofonía, sabemos que vivió en uno de los tiempos más difíciles, turbulentos de la historia de Judá, gloria a Dios, porque como decía nuestro hermano Tito, habían unos reyes que habían hecho lo malo ante el Señor, ante Jehová. Sabemos que hubo mucho cambio, hubo un cambio de reinato, de todo, pero había un hombre que se llamaba Manasés, que anoche yo y Tito hablamos sobre este hombre, el cual Manasés, fue el 14º rey de Judá, reinó durante 55 años. Según la tradición judía, mandó a cerrar al profeta Isaías. Este hombre era tan cruel que hacía las cosas malas que mandó a prácticamente a serruchar, se podría decir, ¿no, Tito? Mandó a serruchar al profeta Isaías en medio de los tiempos, porque simplemente él comenzó a acabar, Manasés comenzó a acabar con todo la entre de Dios, porque este hombre hacía muchas cosas. Inclusive este hombre citó hechicero, lo entró en el templo de Jehová y comenzó a prácticamente a hacer abominaciones ante los ojos de Dios, cosas aterradoras
que hizo mucha idolatría, trajo, y eso causó que el pueblo se debilitara. Y aquí vemos que cada vez que el hombre, la humanidad, podemos decir, se aparta de Dios y va a estos pecados tan grandes, lo que es la idolatría, y hace todo lo contrario, eso debilita al pueblo de Dios, debilita al hombre en sí. Y es que cuando el hombre está en pecado, prácticamente Dios necesita restaurarlo. Gloria a Dios. Y este hombre Manasés mató salvajemente a todos los hombres justos entre los hebreos. O sea, él mató a todo el mundo justo. Era como una alma de iniquidad que Satanás estaba usando en contra del pueblo de Dios a través de este hombre. Fue un reinado malo el de este hombre. Y una vez que los judíos hubiesen cumplido su misión, le siguieron el siguiente paso sería la intervención y santificadora de Dios, y él promete devolver a los pueblos pureza de labios. Aquí vemos que prácticamente esta gente ya no usaban su labio para alabar ni glorificar el nombre de Dios, sino se habían extraviado y estaban adorando, gloria a Dios, a otros dioses. Por eso que aquí, esto que acabamos de leer, dice que en aquel tiempo volveré yo a los pueblos pureza de labios. O sea, va a devolver, el Señor va a volver a dar pureza de labios, porque es que ellos estaban usando prácticamente su labio para alabar otros dioses que no era Dios, para que todos invoquen oiga lo que dice la parte B de esto, dice, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. O sea, aquí vemos cómo Dios le está diciendo al profeta Sofonías, yo le voy a devolver prácticamente, en aquel tiempo voy a volver, en aquel tiempo volveré yo a los pueblos pureza de labios, va a ser puro. O sea, Dios no quiere nada que no sea impuro. Aquí vemos porque esta gente se habían corrompido, estaban alabando a otros dioses, se habían vuelto prácticamente porque este rey hizo tanta cosa abominable a los ojos de Dios. Pero Dios promete que a través de su restauración el pueblo iba a volver al principio. Y es que nosotros tenemos que tener cuidado de no olvidarnos de las cosas que ha hecho Dios con cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros debemos alabarle y glorificarle cada día más. Gloria a Dios. Porque no podemos permitir que caigamos en cosa alguna así, hermano Tito. Sabemos que sí, hermano Héctor. Este Manasés era el hijo de Ezequías, el rey Ezequías, que hizo lo bueno delante del Señor. Era muy amigo, amén, y tenía un parentesco con Isaías. Y sabemos que Manasés, que es hijo, era el hijo de sabemos que, como tú dices, hizo lo malo delante del Señor, hizo cosas, hasta los hombres honrados, dice que los mandó a matar, a los hombres honrados de los pueblos. Entonces, vemos que era un hombre que no tenía a Dios, un hombre que, amén, no amaba a Dios. Pero ya entrando en lo que es la parte B de esa parte 1, podemos ver que hay una, y dice, quitando la vergüenza, sabemos que este pueblo sería humillado, este pueblo iba a pasar por una situación difícil, iba a haber mucha muerte, iba a haber desolación, muchos iban a salir a otros lugares lejanos. Pero ya vemos aquí en el verso número 10, y lo voy a volver a leer. Entonces la gente que me adora y que ora andan en otros países, vendrán a presentarme ofrenda desde el país de Etiopía. Y el 11, tú, Jerusalén, has sido muy rebelde, pero no volverás a quedar en vergüenza.
viene el día en que expulsaré de ti a los que se creen muy importantes. En ti no habrá lugar para los orgullosos. Amén. Entonces vemos que hay una promesa de parte de Dios para su pueblo, y es una promesa que constantemente también nos las hace a nosotros. La siguiente obra divina es la transformación de la conciencia. Entonces Dios tenía que trabajar por la conciencia de ellos, de cada uno de ellos. Tenían que ser purificados, tenían que ser, amén, y decía que ellos tenían que volver a invocar el nombre del Señor, pero amén, en su conciencia tenían que ser transformadas para no continuar siendo avergonzadas por las impiedades cometidas en el pasado. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Podemos ver que la conciencia es una arma del enemigo en nosotros. O sea, el enemigo usa el pasado para decir, no, pero mira cómo tú eras y ahora te está haciendo creer que eres muy religioso, muy cristiano, que amas a Dios. Mira lo que tú hiciste, mira tu pasado. Entonces, en esa conciencia en el pueblo de Judá, el Señor estaba diciendo, hay que transformar esa conciencia de cada uno de ustedes. Amén. Para que por las impiedades cometidas en el pasado. Sí habían hecho cosas que no agradaban a Dios, sí habían hecho cosas que los había llevado a una ira, amén, de parte del Señor y a un juicio, pero había una oportunidad de parte del Señor. Segundo, luego el cambio de corazones. Este cambio de corazón era eminente. Había que haber un corazón nuevo, un corazón de carne. Amén. Para que ellos, no un corazón duro. Cuando digo un corazón de carne, es por el término corazón duro. Que un corazón que no agradaba a Dios, un corazón que no tenía temor de ofender a Dios. Entonces, Dios tenía que trabajar en sus corazones. Amén. Aquello que impidiese que se manifestara lo nuevo, la soberbia, que nuevamente saliera todo aquello que había salido en un pasado. Entonces, la soberbia tenemos que cuidarnos. Lo que el expositor nos dice, el escritor en este día nos menciona es que tenemos que cuidarnos de la soberbia. Tenemos que cuidarnos de lo que practicábamos en el pasado, porque nuestro corazón tiene que ser renovado en Dios, para que esos espíritus son espíritus que vienen, amén, y no pueden hallar la casa desocupada. Dios no solamente purifica el que vuelve a Él, sino que además lo capacita para que invoque su nombre, le sirva con entusiasmo, le cambie la naturaleza interior y quite de su conciencia todas las acusaciones por los pecados cometidos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que el trabajo que Dios hace en nosotros es completo. Dios no hace nada media, y en el pueblo de Dios también en Dios iba a hacer un trabajo completo en cada uno de ellos. Pero le estaba diciendo, cuídense. Estaba diciendo, sus mentes, sus corazones tienen que estar renovados en mí. ¿Cómo nosotros renovamos en el día de hoy nuestra mente y nuestro corazón? ¿Cómo lo renovamos? Es la pregunta que se hace. ¿Sabe qué? Es muy fácil y muchas veces muy complicado para nosotros implementarlo. Nosotros nos complicamos. La Biblia no nos complica. La palabra de Dios no nos complica. Ella nos ilumina nuestras vidas y nos dirige. Muchas veces queremos hacer tantas cosas y muchas veces nos desviamos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que restaura, es la que nos renueva, es la que nos dirige, es la que nos guía, es la que nos lleva a esa comunión con Dios, es la relación con Dios. Dos cosas, relación y palabra. Palabra sola no. Palabra sola no va a tener el efecto por la cual. La palabra va a tener el efecto por la cual se envía, amén, pero en tu vida y en mi vida, si no tenemos relación con Dios, amén,
como símbolo que retiñe. Entonces, hermano Héctor, esta es la parte número 2, entrando a la parte esta es la parte B de la 1, entrando a la parte 2, un remanente escogido. Sofonías 3, capítulo 3, del 12 al 14. Un remanente escogido. Somos escogidos por Dios. En este tiempo hemos sido llamados por Dios. Amén. No nos llama el hombre, nos ha llamado el Señor Jesús. La parte A, humildes y confiados. Humildes y confiados. Mira qué interesante, antes de entrar en materia, humildes y confiados. La humildad lleva un rol. Nosotros no podemos ser altaneros. Nosotros tenemos que ser humildes. Me llama la atención muchas personas a veces cuando dicen, yo soy humilde. El que diga que es humilde es el menos humilde. Amén. Entonces, la humildad es un atributo, es algo lindo de parte de Dios en nuestras vidas. Amén. Y confianza tiene que estar plenamente en Dios. Si nuestra humildad no está fundamentada en la confianza en Dios llega el momento más tarde que temprano, llega el momento que se va la humildad. Amén. Y no mostramos humildad. Entonces tenemos que cuidarnos. Yo me tengo que cuidar de poder reflejar a Cristo en mi vida. Los versículos a mencionar, hermano Héctor, el 12 y el 13 de la parte número 2. Amén, sí, gloria a Dios. En los versículos que le tocan a el 12 y el 13 de esta parte A, dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dice dormirán y no habrán quien lo atemorice. Gloria a Dios. Wow. Aquí vemos en esta parte el 12 dice que dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. Y me llaman estas dos, como tú hablabas, Tito, estas dos palabritas, humilde y pobre, me llama mucho la atención. Hermano Héctor. Amén. Quiero leer esta versión antes que tú sigas. Sí. Lee la versión, una versión acá. Dice, tú, Jerusalén, has sido muy rebelde, pero no, perdóname, ese es el 11. En tus calles solo habrá gente humilde y sencilla que pondrá en mí su confianza. Los pocos israelitas que hayan quedado con vida no cometerán ninguna maldad, no mentirán ni engañarán a nadie, sino que vivirán en paz y sin ningún temor. Hermano Héctor. Amén, sí. Y vemos aquí que este pueblo que está hablando el profeta Isaías, dice que este pueblo es un remanente del pueblo judío que seguía temiendo a Dios y que regresaba del cautiverio. Además puede ser una referencia en aquellos que reciben el evangelio o también el pueblo judío durante el reinado milenial de Cristo. Puede ser esto. Ok. Tenemos que entender que aquí estas dos palabras, Tito, como yo decía, que dice el profeta aquí, Sofonía, un pueblo humilde y pobre. Cuando estamos hablando de la humildad, como tú acabas de decir, es un corazón prácticamente contrito y humillado, y un corazón conforme al de Dios, como lo tenía el rey David. Y aquí la pobreza, dice, y pobre, el cual confía en el nombre de Jehová. Cuando hablamos de pobre, no decide una pobreza, sino está hablando que un corazón
o sea, pobre en espíritu. Una gente que sea prácticamente pobre en espíritu, como dice su palabra. Gloria a Dios. Y es que esté totalmente de acuerdo o totalmente alineado con lo que dice el Señor, con su palabra. Es lo que quiere decir aquí. No sé cómo lo dice la versión que tú acabaste de leer, Tito. Sí, se le refiere como humilde y sencillo. Y sencillo de corazón, esa es la palabra. O sea, que aquí vemos que no es una pobreza, porque se puede malinterpretar que el Señor quiere que el pueblo sea pobre. No, que sea pobre en espíritu, algo sencillo, algo sensible a la voz de Dios. Es lo que quiso decir aquí el Señor a través del profeta Sofonía. Cuando habla de un pueblo humilde y pobre, el cual confía, oiga la palabra, el cual confía en el nombre de Jehová. O sea, cuando tú eres prácticamente, eres humilde y tienes prácticamente un corazón pobre, un corazón que está prácticamente dedicado al Señor, dice, el cual confía en el nombre de Jehová. Y aquí eso está bien claro. Dice, el remanente de Israel no hará injusticia. O sea, aquí vemos que prácticamente no es cualquier persona que el Señor le está hablando cuando dice que el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará, dice, lengua engañosa. O sea, estamos viendo que ya hay un proceso que el Señor está diciendo que no es cualquier tipo de persona. O sea, tiene que tener estas cualidades. Aquí hay un requisito, Tito. No sé si ve eso, que en el 13, que dice aquí el Señor, el remanente de Israel no hará injusticia. Esa es una de las cosas, tenemos que subrayar eso. No hará injusticia, dice, ni dirá mentira. Otra palabrita, injusticia, mentira. Dice, ni en boca de ellos se hallará, dice, lengua engañosa, es la tercera. Aquí vemos que hay tres requisitos que el Señor dice aquí, prácticamente. Una es, no tendrá mentira, no injusticia, ni lengua engañosa. Wow, esto vemos que ahí prácticamente vemos que es como dice la versión, va a ser un pueblo restaurado. Y eso se asemeja a nosotros, como pueblo de Dios que hemos aceptado a Jesucristo, que nosotros no puede haber ninguna injusticia, no puede haber ninguna mentira y tampoco podemos tener una lengua engañosa. Gloria a Dios. Y ahí al final hay dos cositas que entonces como que le pone una tapa, ¿no? Como le pone un sello, que dice que estas personas vivirán en paz y sin... Mira que amén, cuando siguen, amén, lo que la palabra del Señor les va indicando. Entonces, de igual manera nosotros en este tiempo. Entrando al otro punto, hermano Héctor, gozosos y agradecidos. Tenemos que estar gozosos y agradecidos. ¿Amén? Tenemos que entender de como iglesia, como hijos de Dios, más que nada, somos del reino de Jesucristo. Amén. Toda bendición, todo lo bueno, todo lo lindo, todo lo agradable, todo lo deseado, todo don viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y qué bueno, ¿a quién no le gusta recibir algo bueno, recibir bendiciones de parte del Señor, verdad? Entonces, eso nos genera gozo a cada uno de nosotros. Entonces, el tema en el día, este tema de la parte, el subtema de la parte B dice, gozosos y agradecidos. No podemos, amén, ignorar, no podemos olvidarnos de que todo lo bueno que yo le mencioné viene de parte del Señor. Entonces, Él es digno de toda gloria, Él es digno de toda honra. Y a pesar de que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, había pasado por este momento dificilísimo, ellos estaban muy acostumbrados a que el Señor tuviese misericordia. Ellos se acostumbraron tanto a que el Señor, los ayudara de la mano del enemigo, los ayudara de los opresores, les ayudara en las guerras.
pero ellos continuaban haciendo lo malo delante de Dios. No solamente, amén, aquel simple campesino, aquella simple persona. No, los estudiosos de la palabra del Señor en aquel tiempo, los que estaban con la responsabilidad de guiar al pueblo, estaban haciendo lo malo delante del Señor y no estaban dirigiendo al pueblo. Fue lo que leímos al principio en la otra parte. Entonces vemos que en nuestros corazones tiene que haber una actitud de agradecimiento hacia nuestro Señor Jesucristo. Es el verso número 14 de Sofonías capítulo 3. Voy a ver si aquí, lo vuelvo a leer. Yo, Sofonías, le digo: cantaré de alegría, israelitas, alégresen, habitantes de Jerusalén. Entonces, una palabra de regocijo, una palabra de gozo. ¿Ven? El llamado triple a la celebración. Amén. Júbilo, gózate y regocíjate. Júbilo, gózate y regocíjate. Está dirigida a la hija de Sión, o sea, Judá. Esto es los habitantes de Judá, Israel. Esto es todas las 12 tribus y a Jerusalén, la capital de la nación, la ciudad escogida. El remanente ha pasado por el crisol, ha sido purificado. Somos purificados. Amén. Nosotros como hijos de Dios somos purificados. Sí, verdaderamente somos purificados. Pasamos por situaciones, pasamos por procesos que muchas veces, ayer yo pasé por 2 procesos. Y yo le doy gracias al Señor porque los procesos nos ayudan a creer más en Dios, a que nuestra fe sea más, amén, más sólida en Dios. Yo puse algo, tenía algo y no lo conseguía y nada más había estado en un lugarcito pequeño. Eso que tú dices, bueno, si es aquí no está, aquí no está, aquí no está. ¿Y a dónde va a estar si yo no caminé para ningún lado? Y yo dije, yo reprendo al diablo porque me quiere robar mi paz. Y ahí yo reprendí, mientras buscaba en el mismo sitio, porque no tenía que buscarla en otro lado. Yo reprendí al diablo: Señor, reprenda al diablo, Señor, me quiere robar la paz. Y como 20 veces lo reprendí, que salió corriendo porque lo reprendí. Al final, muevo una cosita que ya había buscado muchísimo ahí, y ahí estaba. Yo dije, oye, esto es una manifestación del diablo. ¿Cómo puedo entender que el mismo diablo estaba cegando ahí para que yo no lo viera? Entonces, antes de eso, yo estaba con Marilyn, le cogí la mano a Marilyn y hice una oración de 2 segundos. Satanás, tú no me vas a robar mi paz. Mi mente. Al segundo apareció. ¿Qué yo te quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que mantenernos firmes en Dios, creerle a Dios, regocijarnos en Dios. Aun cuando venga la adversidad, el momento difícil, Dios va a estar ahí. Dios va a estar ahí para nosotros. Entonces Isaías exclamó: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Jeremías 12:6. Como el hermano Héctor mencionó al principio, este hombre de Dios pasó por un momento difícil en su vida a los 90 años, si no me equivoco. 92. Amén. El rey, ¿verdad? Lo mató, lo mandó a matar, no sé, pero lo mató y tenían un parentesco. Cuidado, había un parentesco. Entonces vemos cómo este hombre de Dios estuvo ahí al lado de su padre, bendiciéndolo. Él veía todo lo que Dios hacía, cómo protegía. Estudiamos unas lecciones de eso, que el profeta Isaías y Ezequías clamaron al Señor y Dios le dio unas estrategias y tremendo. Pero ahora vemos la maldad del corazón de un hombre. Amén. Un hombre que había nacido en un hogar donde veía un hombre conforme al corazón de Dios que
agradó a Dios como fue este rey, Ezequías. Entonces su hijo hizo lo contrario. Entonces, para terminar aquí, el pueblo de Dios no debe esperar que suceda algo extraordinario para empezar a gozarse. Lo puede hacer por anticipado, sabiendo que lo que le ha sido prometido a su debido tiempo, amén, acontecerá. Muchas veces dejamos que el enemigo robe nuestra paz porque no vemos las cosas que sucedan. Y aquí rápidamente le voy a explicar algo. Muchas veces uno de los problemas que tenemos nosotros es que cuando le pedimos a Dios queremos escuchar solamente el sí de Dios y la aprobación de Dios. Pero no venimos delante del Señor dejando que Él sea que nos dirija y que nosotros podamos recibir aquello que nos conviene y muchas veces queremos que nos lo dé todo, que resuelva todo como lo pedimos. Entonces, si Él permite, bueno, que hable la mula entonces y le dé a entender a este hombre, ¿no? Pero si Él permite cosas, luego vamos Señor, ¿por qué tú permitiste esto? ¿Por qué permitiste esto otro? Es necesario que nosotros entendamos que tenemos que gozarnos aún en el proceso de una bendición o de una petición delante del Señor. Conociendo una cosa, no que Él nos las va a dar, no que Él nos va a decir que no, sino reconociendo que la voluntad de Dios, su perfecta voluntad, se va a hacer en mi vida y en tu vida. Hermano Héctor. Amén, gloria a Dios. Así ya para entrar ya a la parte final de este estudio, la parte número 3, dice razones para regocijarse. Hay razones para regocijarse. La parte A dice victoria completa sobre el mal. Dice presencia, la parte B, presencia divina prometida. Gloria a Dios. Vamos a leer estos versículos del 15 al 17. Así ya para finalizar esta clase por hoy en día. Dice así. Dice, Jehová ha apartado su juicio, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es ese rey de Israel en medio de ti. Nunca más verá el mal. En aquel tiempo dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite en tu mano. Dice, Jehová estará en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, dice, regocijará sobre ti con cántico. Gloria a Dios. No sé cómo lo dice la versión tuya, Tito. Sí, dice, la leo. Dice, no tienes nada que temer, porque Dios, el Rey de Israel, no volverá a castigarlos. Ha expulsado a sus enemigos y va a vivir en medio de ustedes. En ese día se dirá, no tengas miedo, Jerusalén, ni pierdas el ánimo, pues tu Dios está contigo y con su poder te salvará, aunque no necesite de palabra para demostrarte que te ama. Con cantos de alegría te expresará la felicidad que le hace sentir. Amén, sí. Aquí vemos que en estos siguientes capítulos que acabamos de leer, la parte A dice, el profeta da las razones por lo que el pueblo debe regocijarse. O sea, el gozo del pueblo de Dios no ocurre en el vacío, tiene su punto de referencia y estos son las intervenciones de Dios. Obviamente, cuando Sofonía dice que Jehová ha apartado los juicios de su pueblo, dice, infiere que le ha perdonado su pecado. O sea, aquí vemos cómo vemos la misericordia de Dios trabajando en su pueblo. Cuando Dios prácticamente nos da la victoria completa sobre el mal,
es que Dios ha apartado el pecado de nosotros, gloria a Dios. Pero sabemos que Dios es un Dios misericordioso. También nosotros tenemos que entender que nosotros como creyentes tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que poner de nuestra parte porque Dios, nosotros no podemos, si sabemos que Dios no ha restaurado, no ha dado una victoria sobre el mal, sobre las cosas malas que habían sucedido, tenemos que tratar de mantenernos fielmente hacia Él para poder ver la bendición. Por eso muchas veces nosotros no podemos ver las bendiciones completamente de Dios si nosotros no hacemos lo que Él requiere. Porque esto es como un combo, como dice nuestro pastor. Si es que nosotros no hemos apartado el mal, el Señor nos ha restaurado, nos ha dado la victoria sobre el mal, vamos a tratar de no volver a caer a lo mismo. Pero en el caso del pueblo de Israel, vemos que cómo Dios le da la victoria, cómo lo restaura en medio de estos tiempos. Vimos prácticamente la otra parte, que había un gozo y prácticamente una alegría y un agradecimiento de parte de Dios. Ahora vemos en esta parte victoria completa sobre el mal, como Dios no ha bendecido de una manera, ha bendecido al pueblo de Israel de una manera especial. Y ahí aquí está la palabra que acabamos de leer, lo que el Señor iba a hacer en medio de su pueblo. Dice que Jehová ha apartado, dice, tu juicio, dice, ha echado fuera tus enemigos. O sea, Él apartó los juicios, echó fuera a tus enemigos. Jehová es el rey de Israel en medio de ti. Nunca más verá el mal. Aquí vemos como Dios dice, en aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión. O sea, sabemos que Sión es la misma ciudad de Jerusalén. No se debiliten tus manos. O sea, nosotros no podemos permitir, ya que Él nos ha dado una victoria. Aquí el Señor nos hace énfasis, nos está diciendo a nosotros como pueblo de Él, que ahora somos pueblo escogido, somos la nueva Jerusalén a través de Cristo. No se debiliten tus manos en medio de los tiempos. Y esta palabra me llena de fe, porque el Señor nos está diciendo, hermano Tito, en medio de estos tiempos, no se debiliten tus manos. En medio de los tiempos, en medio de las dificultades, no podemos debilitarnos. Es un tiempo donde Dios nos ha dado la victoria. Dios no ha prácticamente dado la victoria de una manera especial, aunque usted no lo vea así. ¿Cuántas personas en medio de esta pandemia podemos decir que hoy en día ya no están con nosotros? Personas que hemos querido, personas que estaban, pero Dios nos ha guardado a cada uno de nosotros. Por eso el Señor nos dice, no temas. No se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti. Poderoso, Él salvará. O sea, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cántico. Gloria a Dios. Y es que nosotros tenemos que regocijarnos. Tenemos que alabar al Señor en medio de esta dificultad, en medio de este tiempo. Pueblo de Dios, no vamos a debilitarnos. Esa palabra me llenó mucha de fe, Tito. Esa palabra me lleva mucho de fe en el 16, que dice, no se debiliten tus manos. Y es como que el Señor me lo está diciendo a mí mismo personal, en medio de estos tiempos, Tito. Tú y yo no podemos debilitar en medio de este tiempo, Tito. Y cada uno de mis hermanos no podemos debilitarnos, porque Dios nos ha llamado con un propósito. Tenemos un propósito. Sabemos que nuestra redención se acerca, pero en medio de este tiempo no podemos debilitarnos. Gloria a Dios. El Señor le dijo a Salomón, si se humillase mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, buscaren mi rostro, y se convirtiesen de sus malos caminos, entonces, no antes, entonces sí, yo haré los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Nuestro Dios, la parte número B, la última, ya finalizando, se nos presenta como un juez indulto, o sea, un juez perdonador, un juez que hace un juicio justo a favor de aquellos que le entregan su corazón. Amén. Número 2, como nuestro Redentor. Él y solamente Él expulsará de las naciones a los enemigos, amén, que la tienen su juzgada. 3,
como rey. Amén. La palabra Jehová es rey en medio de ti, posee un valor muy especial de acuerdo al contexto histórico. 4, como poderoso Salvador, poderoso el Salvador. Amén. El poderoso te salvará en este tiempo. Amén. 5, como apasionado amante de su pueblo. Amén. El texto hebreo dice, estará silencio en su amor. Amén. Entonces, para terminar, la conclusión, la maldad no puede quedar impune independientemente de quien la cometa. Amén. Ahí es donde entra la justicia de Dios. Dios es justo y Dios da a cada cual lo que merece. Hay esperanza para los que le obedecen y confían en Él. Dios ofrece redención a los que se vuelven a Él. Entonces está esa promesa de parte del Señor de restaurarnos. Amén. La confianza en Él mismo y la arrogancia no tienen lugar entre el pueblo de Dios ni en su reino. Entonces no puede haber un corazón lleno de arrogancia delante del Señor. Pecamos cuando vamos en pos de la felicidad. Escuchen esto. Pecamos cuando vamos en pos de la felicidad, cuando estamos procurando felicidad, pero de esta manera es que pecamos. Cuando nos separamos de nuestra relación con Dios. Mientras nosotros en nuestro diario vivir estemos haciendo cosas que nos alcancen felicidad, tenemos que tener a Dios envuelto en todas las relaciones que nosotros nos envolvamos. Y finalmente la gracia soberana de Dios es tan grande que nos da oportunidad de restauración. Cuando Dios restaura, limpia, perdona, quita el remordimiento de la conciencia, esa conciencia que acusa, habilita para que uno invoque a Dios y le capacite para que haga la voluntad de Él. Entonces, en este día, una lección sumamente preciosa. Le damos gracias al Señor porque el Señor sigue trabajando, amén, en nuestras vidas. En este día ministra nuestro intelecto, en este día ministra nuestros corazones y como base, amén, a todo esto es la palabra y la relación que podamos tener con el Señor. Si nos apartamos de todo aquello que no agrada a Dios, vamos a agradar a Dios. Si nos apartamos de aquello, amén, que no nos deja crecer porque son estructuras, tenemos que renovarnos en la palabra del Señor. Entonces, una palabra muy bonita. El Señor da oportunidades. El Señor no deja, amén, no nos deja en vergüenza, sino si hemos fallado, si tú has fallado, amén, no le creas a esa palabra de que, tú no puedes levantarte, tú no puedes restaurarte. El Señor te dice en este día, sí tú puedes. Solamente ríndete al Señor, solamente confía en el Señor, solamente decide en tu corazón apartarte de aquello que no agrada a Dios. Dios te me bendiga en esta mañana preciosa, Dios les guarde. Cuídense mucho, mis hermanos. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos en Torre Fuerte. Dios bendiga a mis pastores en Torre Fuerte. Amén. Que el Señor continúe guardando la familia y continuamos trabajando para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano y amigo Héctor. Amén, sí, gloria a Dios. Así que Dios le bendiga. Gracias por estar en sintonía en este día. Recuerden que en breve nuestro pastor viene con su predicación. Dios le bendiga mucho y será hasta la próxima. Esperemos que esta lección haya sido de mucha bendición para aquellos que lo han escuchado en este día. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde.